Seguimos con el tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Y nuestro sermón en esta segunda parte, titulado Reformando, nos vuelve a invitar en esta celebración o recordatorio del hecho histórico de la Reforma protestante en la Iglesia cristiana. Así que estemos analizando el día de hoy a través de 5 solas. Son 5 puntos o 5 elementos básicos que Lutero y otros reformadores creían que eran indispensables para la iglesia cristiana, para la iglesia en general, universal, no particularmente una denominación u organización. Por lo tanto, meditemos cómo estas 5 frases o 5 puntos importantes para los reformadores y todos en aquel tiempo, en aquel siglo, fue relevante para tener una conciencia libre, una decisión libre de religión, una fe personal activa, en fin, mucho de el presente de la iglesia, mucha de la enseñanza, mucha de la doctrina que sigue a través de nuestra iglesia, nuestra dinámica como iglesia cristiana, tiene un gran fundamento en puntos como estos y otros que eran importantes de ser rescatados durante la Reforma protestante. Algunos de los resultados que podemos hablar a final de cuentas son positivos para la iglesia cristiana alrededor del mundo. Es que a través de la Reforma protestante existe más adelante o inmediato a esta época la formación de iglesias cristianas protestantes. Vuelvo a este punto que mencioné anteriormente, que la iglesia cristiana a veces, aún entre nuestras mismas denominaciones protestantes, algunas personas consideran que la reforma protestante no fue del todo buena, otros creen que es muy buena. Hay resultados positivos, como también se entiende que hubo resultados o negativos o de riesgo o que comprometieron no solamente la iglesia, sino inclusive cuestiones de Estado, de política, de regiones o hasta la misma gente. Hubo guerras, hubo conflictos sociales inmediatos. Entonces, claro que hay situaciones que entre paréntesis podemos decir dentro de los logros de reforma, cosas que pudieron considerarse negativas dado a esta reforma, a esta revolución que, volvemos al punto, involucró guerra, involucró movilización militar, en fin. Pero logros posteriores, resultados más adelante, nos hacen percibir que a través de la reforma protestante es como la libertad de religión o esta reconexionalidad de doctrinas, de enseñanzas, hacen agrupaciones una vez que hay, digámoslo así, separación por una libertad de religión, una libertad de conciencia o de fe. Empiezan a darse movimientos alrededor de toda Europa y más adelante pues en otros continentes. Por lo tanto, es obvio entender que gracias a este movimiento de reforma existe estas nuevas agrupaciones, como en el caso nuestro de iglesias protestantes, de tener oportunidad de una reagrupación de acuerdo a enseñanzas, de acuerdo a prácticas, de acuerdo a cierto entendimiento entre la feligresía, o simplemente regiones, simplemente separación de primeras iglesias o primeras denominaciones, en fin, hasta llegar al día de hoy en una gran rama y gran opción de denominaciones y diferentes movimientos cristianos alrededor del mundo. Separación del poder entre iglesia y Estado. ¿Por qué decimos que es positivo? Vuelvo al punto también. Para unos va a ser muy negativo que siendo una sola iglesia romana alrededor del mundo tenía tanto poder, tanta autoridad, pero entendemos las causas, los motivos que mueven a esta gente y a los reformadores, a la misma gente de los pueblos, tanta opresión o abuso, vamos a decirlo, y inclusive la cuestión de forzar a través de la religión, aún en contra de enseñanzas bíblicas elementales que debían de existir,
vender, ¿verdad? Ofrecer el evangelio, ofrecer salvación y tener tantos escenarios de corrupción dentro de la misma iglesia. Lo triste es que estaba en una gran posición la iglesia, mezclada en cuestión de gobierno, en cuestión de el control de regiones o naciones. Por lo tanto, se considera positivo para el bienestar de la misma población, para el bienestar de la misma gente, para el bienestar de las mismas futuros grupos religiosos, que existiera esta separación, que el poder no estuviera concentrado en una línea jerárquica, en un grupo selecto, sino que empezara a esparcirse y hubiera reorganización hasta en el sector del Estado o del gobierno, independiente de la religión o la profesión que había de existir más adelante en ciertas agrupaciones religiosas. Desarrollo económico, educativo, cultural y otros. Volviendo a este primer movimiento, los primeros meses, años de reforma, claro que no se puede traducir cuando hay guerras, cuando hay conflictos de intereses, que inmediatamente hay resultados de mejor economía, mejor educación, pero paulatinamente la reforma es un impulso a la sociedad para la educación, y no solamente religiosa, educación secular en todos los ámbitos. Esto ayudó mucho el pensamiento de la reforma protestante, la libertad de tener fe, conciencia, apertura de pensamiento, permite en muchas regiones que se desarrolle de una mejor manera la escuela, la educación. Cultural de igual manera, económico, ya con esta delimitación de una línea de poder, una línea de autoritarismo, empieza a expandirse paulatinamente, ¿verdad? Las tierras, los trabajos, la reagrupación de regiones, y entonces a final de cuentas esto va a traer más adelante oportunidades para la gente de tener opciones. Lamentablemente en el tiempo de la reforma los privilegios eran para ciertas personas, para ciertos grupos, para ciertos apellidos, para ciertas posiciones dentro aún de la misma iglesia. Por lo tanto, ayuda, en general es algo positivo que permite que a mayor número haya opciones, que la gente tuviera oportunidades. Hablando de estas 5 solas, la primera de ellas, solo la gracia. Particularmente hay dos puntos en el sermón anterior, que es la fe y la escritura. Por lo tanto, voy a enfocarme más en estos otros 3 puntos. La gracia, él decía, ¿verdad? Martín Lutero anunciaba que solo por gracia se era salvo. No dependía del nombramiento, no dependía de lo que usted había hecho, no dependería de la orden que usted recibía, si era una orden monástica, si era el apellido familiar, si era porque usted era de cierta de línea genealógica. No, era la salvación o la gracia o el bienestar espiritual, venía como regalo de Dios. Dice Efesios en el capítulo 2 que esta salvación que nos ha dado Dios es un regalo. Esta es la gracia, su salvación. Y esta salvación no es algo que nosotros hayamos conseguido, dice Efesios 2. Por lo tanto, Martín Lutero y diferentes reformadores peleaban esto con las autoridades. No puede depender porque usted tiene un trono, una posición jerárquica en frente de nosotros. No es justo que el párroco, el sacerdote, tenga un privilegio que la gente no puede tener, o que la gente tenga que buscar o quiera salvarse por algunos medios que ni siquiera en la Biblia ayudaba a entender o concebir que eran sanos. La gente compraba la salvación, la gente buscaba el favor, porque así se le hablaba, porque así se le enseñaba malamente. Por eso, dentro de la reforma, existe el énfasis. Solo la gracia salva. Solo el favor de Dios
Aquí es importante reconocer la gracia de Dios, como bien enseñamos en muchas formas como iglesia cristiana. Es una gracia universal. Y esta gracia universal de Dios no se va a basar porque usted era de un apellido, porque usted era de cierto origen, porque usted era de cierto color, porque usted era de cierta línea de pensamiento. La gracia de Dios nos permite a usted y a mí ser salvos independientemente de dónde hayamos venido, cómo hayamos sido, cuál es nuestro origen. Dios nos ama por lo que somos y no la forma de las formas en las que nos hemos conducido necesariamente. ¿Quién fue nuestro padre, nuestros abuelos, nuestros antepasados? Si éramos de una línea sacerdotal, monástica, y por eso tenemos la bendición de estar cerca de Dios, no dependía de esto. No debería de depender de estar en ese estrado o en esta posición o con este privilegio. La gracia de Dios es para todos. El amor de Dios es para ti, para mí, para la persona en la dificultad más grande, la persona con mejor economía en nuestra comunidad, como la persona que tiene que dormir en la calle porque no tiene nada. La gracia de Dios es para todos. El amor de Dios no se puede delimitar, es un regalo. Decimos la gracia en una traducción, el regalo no merecido de Dios. Yo recuerdo en las Navidades, usualmente vemos a los pequeños hoy en día, pero si usted recuerda cuando éramos pequeños, también parte de la discusión durante la Navidad era quién tenía un mejor regalo, ¿verdad? ¿Quién obtenía un regalo más preciado, más vistoso o más grande? Y a veces en la discusión era ver que algunos de nuestros familiares, primos, hermanos recibían un premio, entre comillas, un mejor regalo, un mejor premio, aun cuando a lo mejor era más travieso, más vago, más desobediente que el resto de la familia. Y ahí entrábamos, ¿verdad?, en este conflicto de entender, bueno, ¿por qué tiene un mejor regalo si hubo otros, o yo mismo, ¿verdad?, tuve una mejor actitud o un mejor comportamiento? En la gracia de Dios es como ese regalo dado. Usted como padre le da regalos a sus hijos. Y probablemente alguno de nuestros hijos no tuvo la conducta que queríamos exactamente, o a lo mejor uno de nuestros hijos no cumplió del todo la expectativa que entre ellos mismos se ponen a veces, como en su grupo de edades. Sin embargo, si el padre quiere agradar al hijo con cierto regalo, lo puede hacer. En ese amor, en esa gracia, en esa expresión de cariño hacia el hijo o la hija. La expresión de Dios en la gracia es: te doy salvación, vida eterna, bienestar, paz, una relación estable conmigo. Esos son regalos, son dádivas de Dios. Pero por eso decimos en esta etiqueta, inmerecidos. Porque usted y yo, entendiendo la palabra de Dios, somos injustos. Somos pecadores. Erramos al blanco. Dejamos de hacer lo bueno, como dice en otros pasajes también. O simplemente pecamos por no hacer lo bueno, omitir las cosas que son buenas. Por lo tanto, la gracia de Dios nos recuerda que Él da esa dádiva. Y que a lo mejor no somos los mejores, o inclusive nosotros mismos no nos autoevaluamos como el que merece el mejor regalo. Pero ese no es problema de otras personas, ni es algo que va a entrar en conflicto a usted. Dios le quiere dar ese regalo. Dios le quiere dar esa estabilidad espiritual. Dios quiere darle esa paz. Dios quiere darle ese amor. Aun cuando usted haya hecho lo que haya hecho. Cuando usted haya tenido una actitud que a lo mejor ni usted mismo cree que es la expectativa para usted. Pero en el regalo inmerecido de Dios, en la gracia multiforme de Dios, Él dice, es para ti. Por eso la salvación o esta paz con Dios es por gracia. Sola fide, la fe solamente. Dice la
la palabra de Dios en Gálatas 3:11. Por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Este punto lo tratamos mayormente la vez anterior, pero quiero recalcar que para los reformadores, para estos cristianos que lucharon por esta causa de una libertad de creer, una libertad de religión o de tener esta libre conexión con Dios, tenía mucho que ver el entender que esta salvación era por medio del creer. No era por medio del pagar, no era por medio del dar, no era por medio de el obtener, no era por medio de otras cosas. Había solamente que tener fe. Y sin fe, dice la misma Biblia, en un pasaje muy importante, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, esta gracia de Dios no la recibía solamente ya como bien anunciaba Lutero. No solamente era para los papas, no solamente era para los sacerdotes, no solamente era para los de una orden monástica, no solamente era para quienes podían pagar un favor. La gracia, el amor de Dios era para todo aquel que creía. Entonces, el regalo que es la gracia, Dios se la puede dar a todos, pero no todos necesariamente responden en fe. Y es ahí donde entendemos la acción o la activación, vamos a decirlo así, de este regalo. Usted puede dejar ese hermoso regalo debajo del pino. Usted se lo da a su hijo, usted lo compró para su hijo, usted lo pone ahí. Pero si él no lo abre, si él no lo recibe, si él no lo toma, sería una decisión incomprensible, ¿verdad? Estando ahí ya. Pero a final de cuentas, si él no abre el regalo, si él no hace suyo el premio o la dádiva que ha recibido, hasta ese momento no es de él. La fe nos hace percibir que somos salvos por Dios, que somos salvos por Jesucristo, y nos hace estar seguros de la vida eterna en Dios, de estar en paz con Él, de estar en una plena relación con nuestro Dios. Por lo tanto, verdaderamente sin esa fe es imposible agradar a Dios. Lo importante de esto es entender que la gracia es para todos, pero nuevamente, no todas las personas, no todos en una forma favorable correspondían o han correspondido al amor de Dios, porque se requiere el elemento de la fe, el creer personalmente en el plan de Dios, en el amor de Dios, en esa conexión con Él. 3. Solus Christus, Cristo solamente. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la Escritura. Solo Cristo. Y aquí muy fervientemente Martín Lutero y otros reformadores eran duros. Se convierten, ellos nunca quisieron dividir la iglesia, y eso es claro en la historia. Al igual que Juan Wesley en el metodismo, no queriendo dividir una iglesia anglicana en Inglaterra en aquel entonces, Martín Lutero y los primeros reformadores querían renovar la iglesia desde dentro. Por eso se le llamó reforma. Después se convierte, ¿verdad?, en una multitud o de diferentes movimientos y reagrupaciones. Pero ellos no querían en una primera instancia eso. Lo que querían es que la iglesia sanamente hiciera cambios importantes dentro de la misma agrupación. Y lamentablemente esta tensión, la limitación de la iglesia en aceptar la realidad de los errores y de las cosas que se estaban haciendo mal, hacen más tensión y provocan ira a tal grado de que ahora sí, ¿verdad?, se le acusa inclusive al Papa, a sacerdotes, a cardenales de estar mal directamente declarados por estos reformadores y todos los seguidores dentro de la Reforma, que ellos estaban mal, que ellos iban en contra de la Biblia, de la esencia del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el énfasis es solo Cristo. Para ellos era entender que aunque hay sacerdotes,
el sacerdocio a través de Cristo, esa directa conexión con Dios, es gracias a Jesús. Que aunque hubiera alguien que administrara, alguien que guiara una liturgia, alguien que oficiara un servicio, gracias a Cristo existe un puente directo con Dios. No era la persona, no era el individuo, no era una persona en particular, no era una posición dada, sino Cristo solamente a través de esta fe real o activa en los creyentes. Para nosotros hoy en día es importante en las diferentes iglesias, ahora protestantes, ahora hablando después de la Reforma, tenemos pastores, tenemos superintendentes, tenemos en otras denominaciones ancianos, líderes, obispos, diferentes nombres que podemos darle a las personas que guían una congregación o ciertas regiones de agrupación de congregaciones. Y esto nos ha ayudado en una agrupación, nos ayuda en una mejor organización de iglesia. El párroco, el pastor, el reverendo local ayuda en administrar el tiempo de adoración, el tiempo litúrgico, la enseñanza bíblica. Es bueno, pero importante, muy importante para nosotros es, no va a ser ninguna persona la que intermedia o facilita la salvación para nosotros. Hay personas que nos ayudan mucho, hay líderes que nos apoyan, hay líderes que influyen en nuestra vida de una manera extraordinaria, motivadora, inspiracional, pero la salvación viene de Cristo y nuestra adoración es hacia Dios por medio de Cristo. Gracias a Dios que tenemos en esta línea, en nuestro trabajo como iglesia, en este cuerpo de Cristo que es la iglesia, pastores, líderes, ancianos, administradores, personas que hacen que nos ayudan en que la obra del Señor camine, en que el reino de Dios sea extendido a través de la predicación, los ministerios, el alcance de iglesia. Pero nunca se nos olvide que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, no en la persona que habla el mensaje, no en la persona humanamente hablando de quien administra los elementos, la liturgia de la iglesia, quien dirige el ministerio, quien dirige la agrupación. Gracias a Dios por esas personas que están ahí. Pero nunca dejemos de ver a Dios por ver a alguien en particular, por ver a la posición, por ver a la figura de una persona en liderazgo. Que Dios siempre nos ayude a poner nuestros ojos, como dice la Escritura, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. La Escritura, solamente las Escrituras o la Biblia. Para Martín Lutero y los reformadores, como dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil. Hablamos de este punto anteriormente, pero solamente recalco qué tan trascendente es para una iglesia cristiana el día de hoy que la Biblia sea un fundamento. Porque en todo, como platicamos la última ocasión, hay diferentes interpretaciones. Algunos diremos que es sano, algunos diremos que no lo es, algunos diremos una doctrina es adecuada, otros diremos que no lo es. En nuestra dinámica de iglesia alrededor del mundo, no siempre nos ponemos de acuerdo en muchos puntos, aún usando la interpretación bíblica. Lo interesante o importante de cualquier organización, cualquier iglesia, cualquier rama de iglesia protestante, de denominación, debe de ser que a final de cuentas la base sea el mensaje escritural. Que si interpretamos diferente las versiones bíblicas, que si nos apoyamos en otros elementos, en otros escritos, ya serán cuestiones terceras. Pero lo primario, lo fundamental es el mensaje central de salvación. Lo que en esencia la Biblia transmite. Que si hay interpretaciones, que si hay libros agregados a la escritura, que si hay libros antiguos que no pertenecían a cierta sección de la Biblia, esta discusión siempre hemos tenido en diferentes
denominaciones e iglesias a lo largo de diferentes siglos. Pero algo trascendente, aun cuando tenemos diferentes versiones bíblicas, en lenguajes, en contenido de libros, en versiones de cierto libro dentro del compendio bíblico que se está usando en el momento, aun con todas estas posibles diferencias, qué importante es que pueda usted generalizar en la Biblia que el mensaje central es Cristo y la salvación, que el amor de Dios es por medio de Jesucristo y es para todos, y que todos podemos tener acceso a una relación plena con Dios por medio de la fe en Cristo. Así que creo firmemente que independientemente la organización, el nombre de la denominación de la iglesia, la esencia debe de ser, como bien procuraban los reformadores, la escritura solamente. No que no hubiera enciclopedia, ellos eran muy estudiosos. Martín Lutero estudió mucho y muchos reformadores toda su vida se la llevaban estudiando otras padres de la iglesia, otros teólogos anteriores a ellos, y créanme que ellos mucho de lo que defendían tenía que ver en esa hermosa influencia e inspiración por otras personas. Pero solo escritura se refiere a que sea la base, que no puede haber algo más grande que la base escritural, que no podemos ayudar a nuestra fe por más cosas extra bíblicas, vamos a decirlo, que la misma Biblia, trayendo fe, certeza, convicción a nuestra vida. Finalmente, soli Deo gloria, a Dios sea la gloria solamente. Primera de Pedro capítulo 4, 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Qué hermosa enseñanza nos deja Pedro. A Dios la gloria solamente, decía esta última sola o expresión de Lutero, de estas 5. Como nos enseña Pedro, aquel que tiene que hablar, aquel que ha de exponer, aquel que ha de dirigir, hágalo como si fueran las mismas palabras de Dios. Es decir, tenga ese cuidado, tenga esa certeza de transmitir como si fueran directamente las palabras de Dios. Y esto no solamente para pastores, no solamente para mí, para usted, para él, para ella, para mí, para todos en lo particular, no por posición, no porque es el sacerdote, no porque es una persona en liderazgo. Todos los que expresamos, todos los que hablemos de Jesucristo, a nuestro familiar, a nuestro amigo, en nuestro trabajo, todos los que hablando del mensaje de las Escrituras, digamos algo acerca de Él, hagámoslo con responsabilidad, con reverencia, pero entendiendo como nos invita Pedro, dándole a Dios esta gloria, entendiendo que las palabras que decimos representan, y hagámoslo con el entendimiento que tienen el poder de Dios. Estamos hablando de que es un contexto bíblico, por eso declaramos, por eso tiene poder de Dios. Las palabras bíblicas o la exposición bíblica que usted y yo podemos hacer. Termino con esto. Mucho de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de nuestra experiencia como cristianos, en lo particular, se basa mucho en lo que vemos. Y mucha gente lo ve a usted. Usted tiene amigos, usted tiene familiares. Y muchos de ellos tienen una esperanza en usted, un respeto hacia usted. Probablemente usted es el mejor o un muy buen amigo de ciertas personas o cierta persona. Y usted probablemente representa para ese alguien o para esas personas a su alrededor. A lo mejor usted tiene un gran peso por testimonio, por la figura, por lo que usted es en la familia, no importa qué situación de relación tenga con ellos. Lo que le quiero decir es, cuando usted, con esta confianza, con esta responsabilidad de relación con ellos, entiende que cuando usted habla de Dios, cuando usted habla de Jesús,
ellos entenderán o probablemente interpretarán que eso es la verdad, lo que usted dice de Dios, la forma en que usted se relaciona con Jesucristo, la religión que usted profesa. Para ellos probablemente va a ser la verdad en ese aprecio, en esa relación, en esa conexión que tienen con usted. Por eso esta invitación de Pedro es importante para ti y para mí. Cuando hablemos de este Dios, hagámoslo con esas palabras como si fueran de las mismas de Dios. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Precisamente, fundamento bíblico. ¿Cómo nos aseguramos que este servicio hacia los demás, el amor hacia otros, el afecto, y cuando hablamos, cuando ofrecemos esa forma de apoyar, lo hacemos, dice, como si fuera con el poder de Dios? ¿Cómo entendemos que nuestro servicio, nuestro amor, nuestro apoyo a la comunidad, al individuo que está sufriendo, cómo interpretamos que el poder de Dios está por medio de ello? Cuando entendemos que lo que hacemos es parte de ese fundamento escritural, es parte de esa misión que Dios ya reveló en las escrituras también. El amor al prójimo, el amor a toda criatura, cuando Dios nos muestra que Él mismo murió por todos, para que todo aquel que crea no se pierda. Así que siempre démosle gloria a Dios en todo lo que hacemos, individualmente, colectivamente, familiarmente, en cualquier núcleo que nos desenvolvemos. Estas palabras finales de una de las diferentes frases de Lutero le comparto. Dios escribe el Evangelio no solo en la Biblia, sino también en árboles, flores, nubes y estrellas, decía él. No es contrario a lo que acabamos de decir. El Evangelio, claro que está escrito en la Biblia y es el fundamento, lo que acabamos de decir. Pero, ¿qué dice en esta expresión que nos invita Martín Lutero? Que vemos a Dios en nuestro diario vivir. Vemos a Dios en las cuestiones diarias. Debemos de tener esta plenitud de relación con Él, de acercamiento, de entendimiento de su mensaje para nosotros en nuestro diario vivir. Y así como vemos los árboles, las flores, las nubes, como tenemos relación con nuestros familiares muy queridos, cuando tenemos a nuestros hijos, cuando recién nace ese bebé y lo tenemos en nuestros brazos, todas estas manifestaciones del amor de Dios nos hablan del Evangelio. No son el Evangelio tal cual vamos a decirlo, pero en esta expresión es que nos ayudan, es que nos hacen reflexionar, es que todo lo que envuelve a nosotros como criaturas de Dios nos habla de que Dios está detrás de todo ello, de que Dios está como autor, como creador, amándonos, guiándonos, siempre viendo por nosotros. Que Dios nos ayude, como le ayudó a estos hombres y a multitudes de personas que fueron alumbrados para tener una fe real, viva, gozosa en esta nueva experiencia de fe personal a través de la reforma. Que Dios también nos ayude el día de hoy a seguir reformando, puliendo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. A Dios siempre la gloria. Amén.